de todo y les vamos a contar como siempre todo en este programa La Nación Más. Ahora estamos siguiendo la motocam de La Nación Más. ¿Por qué? Porque ya empezó el reparto de los alimentos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la leche que está próxima a vencer, que es la que realmente se va a distribuir. No es que se van a distribuir los 6 millones de alimentos que están en ambos lugares, sino que es la leche que está en Villa Martelli la que empieza a distribuirse. La motocam nos está mostrando el camino que hace la leche desde Villa Martelli hasta William Morris, donde está uno de los centros distribuidores de Conin. Conin, ustedes saben que es un centro especializado en desnutrición infantil. No es reconocido como comedor, pero sí distribuye, y la leche, claro, tiene que ver con esto, con las necesidades de los niños. Les vamos a ir contando todo lo que pasa con los alimentos, todo lo que pasa en tribunales, todo lo que pasa en el Congreso. Si pones una ventanita, vas a ver, ahora vamos a ver si lo podemos mostrar, lo que pasa en Diputados TV, porque esto que está pasando es que están debatiendo el tema jubilaciones, algo que pidió el radicalismo. Y claro, es una sesión donde se va a discutir la movilidad jubilatoria. Vamos a después contarles de qué se trata estas distintas posturas que tienen los partidos en relación al atraso de los jubilados con la inflación. Esto puede llegar a ser muy importante. Tenemos, por supuesto, un móvil en Villa Martelli, donde están los alimentos aún. Empezaron a repartirse. Tenemos, claro, el dron y todo lo que sigue la motocam con los alimentos que se están repartiendo. Estamos con Lucas Jerez, además, no sé si tenemos imagen en William Morris, en este centro, ahí está, de Conin, que también está esperando sin saber a qué hora llegan los alimentos, la leche en polvo. Y tenemos también imagen y una periodista, Ana, como siempre, desde Tucumán, en Tafí Viejo. Entiendo, Ana, que reparten mañana los alimentos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, te comento. Nosotros recién tuvimos información de que hay un problema con la logística. Desde Capital Humano está autorizado que los camiones salgan a las 3 de la tarde. Recién nos comunicamos para saber si esta información era correcta y lo que ellos me comentan es que desconocen que haya algún problema con la logística, pero estaban consultando si es que pasó algo. No lo reparten estos camiones hoy. Van a salir de acá, hay 10 camiones acá. Ingresaron hace aproximadamente una hora y van a ser llevados la mercadería que hay acá a la sede de Conin, que está en Yerba Buena, acá en Tucumán. Te comento también que 65.000 kilos de leche van a quedar acá en Tucumán y me imagino que ese debe ser el problema con la logística. Además, hay un inconveniente. Ana, espera que todo lo que decís es importante. ¿Por qué habría un problema de logística si es que se van a repartir en el Gran Tucumán? Nosotros sabemos que ahí, en todo el cordón de San Miguel de Tucumán, hay mucha pobreza, hay muchísima necesidad. ¿Por qué habría un problema de logística estando tan cerca, digamos, de Tafí Viejo, lo que hay que repartir en Tucumán? Sí, te comento que me parece que por la cantidad de mercadería y la sede quizá no esté preparada para recibir. Entonces, para llevar esa cantidad, como te digo, hay 10 camiones del ejército que van a hacer esta entrega. Sí. Me imagino que debe ir por ese lado. Entonces, recién salió una camioneta con el encargado del ejército argentino para hacer una revisión de la logística y de dónde se va a entregar la mercadería también. Sin esto que vos comentabas recién del tema de que hay mucha necesidad acá, sí, en este sector, en especial acá en Tafí Viejo, te quiero comentar que mucha gente se acercó a preguntar si el ejército va a repartir casa por casa la mercadería. También mucha gente que tiene comedores y merenderos se acercaron e intentaron hablar con gente del ejército para pedir la mercadería para sus merenderos. Esa es la situación que está ahora en Tucumán, que se está viviendo. A ver,
lo que sucede, creo que está bastante claro, es que las redes de distribución desde 2001 en adelante, sobre todo de los comedores que distribuyen los alimentos, no son a los que se está dirigiendo la comida, sino a Conin, que como les dije es un centro que ataca la desnutrición, pero que no está acostumbrado, no tiene la costumbre de recibir estos alimentos. No, y tener en cuenta también que es uno de los organismos de los primeros con el que Petovelo se reunió, claramente quiere tenerlos como uno de los organismos a considerar. En la pelea que tiene con los movimientos sociales, claramente levanta la imagen de... Podría haber ido directamente a comedores esta leche, podría haber ido directamente a movimientos sociales también. Podría haber ido a Cáritas, dijo hoy Antonio Laje con todo criterio, sí. Digo, porque ayer estuvimos justo con el vicepresidente de Cáritas, que lo importante es que Cáritas tiene una red histórica de años de distribución. A eso voy, es una decisión política dárselo a Conin. A Conin, que no se ocupa especialmente de esta cuestión, digamos, tiene que, como está diciendo Ana, que está en el aire, a ver, esto lo supera en un punto. Tiene una capacidad logística para hacer esto, claramente. Claro, no tiene la capacidad logística. Pocos tienen esa capacidad logística. Cáritas tiene. Los movimientos sociales tampoco. O sea, también tendrían que estar acostumbrados a recibir directamente en los comedores. Tampoco tienen un galpón como para recibir y después distribuir. Pero es cierto que es algo novedoso lo que está pasando, porque nunca pasó algo así, que directamente primero desde el galpón le repartan a otro para que ese otro sea el que reparte. Es novedoso y es bastante poco eficaz, digamos, ¿no? A esta altura lo que quiere todo el mundo, y creo que lo estoy interpretando la voz de todos los argentinos, es que se reparta, ¿no, Lucas? Está Lucas Romero con nosotros, nos va a ayudar a analizar esto que pasa. Todos queremos que se repartan los alimentos, tengo entendido, porque es un cuento de nunca acabar. Además, unos alimentos que el gobierno había dicho, primero que no se tenían que repartir porque eran alimentos para una catástrofe, después que eran 5 millones, estoy bien diciendo, ¿no? 5 millones de kilos. 5.000 toneladas y que son 6.000, en fin, una serie de cuestiones que estuvo planteando Grabois. La cuestión ahora es repartirlos, ¿no, Lucas? Después de todo este ruido. En particular de la coyuntura puntualmente de los alimentos es repartirlos, que la gente que los necesita los tenga. Pero de fondo, o el trasfondo de todas estas cuestiones, bueno, cómo resuelve el gobierno una problemática que está vinculada a la gestión, ¿no? Que es un aspecto que había presentado dudas en el comienzo de este ciclo, particularmente porque era naturalmente una fuerza política que no tenía el conjunto de profesionales y burócratas preparados para desembarcar en el Estado y poder ejecutar con agilidad una acción de gobierno. Bueno, acá apareció un problema, un gobierno que no podía distribuir los alimentos. Ahora, digamos, un poco el foco está puesto en cuáles son los criterios con los cuales el gobierno resuelve esta crisis, ¿no? Porque, como bien lo decís, el gobierno resuelve, quizás apurado por la urgencia, entregarle estos alimentos a una organización que no sabemos en qué condiciones está de ser eficiente en la distribución de esos alimentos. No es su expertise. Su expertise es el tratamiento de la desnutrición. Pero vamos a hablar con la gente de Conin en cualquier momento. Mientras tanto, Jan Libares está en Villa Martel y entiendo que lo que estamos siguiendo son los camiones que van a William Morris, pero que seguirán saliendo los camiones. Jan, ¿me escuchás? Buenas tardes. ¿Cómo va, María Laura? Muy buenas tardes para todos. Sí, efectivamente, seguimos trabajando aquí en Martelli. Seguramente también estemos compartiendo las imágenes de lo que fue 12:44, 12:45, la salida de este operativo. Hemos trabajado con un dron especialmente para hacer el seguimiento. Vos marcabas cuando comenzabas el programa la motocam. 465.000 kilos de leche en polvo hay en este centro. Sí. Van a comenzar a distribuirse esos 4 camiones. Vos sabés que averiguó María Laura, es un camión de un eje del ejército, tiene capacidad de carga de hasta 6.000 kilos. Es decir, 6 por 4, 24. Hacemos la cuenta rápida y fácil porque nadie nos da información todavía. Serían que salieron de acá 24.000 kilos de leche en polvo. También hay un listado de todo el país, no solo de la provincia de Buenos Aires. Sí sabemos, por parte del ejército, hablamos esta mañana con el mayor Peláez y nos dice, nosotros tenemos un operativo logístico que comprende Merlo, José Cepaz, Hurlingham, Escobar y Tigre. Esos 5 municipios nos confirmó el ejército argentino que estos 4 camiones van a hacer esas detenciones. Van a comenzar seguramente, como decías vos recién, en William Morris y después van a ir por los diferentes centros que aportó Conin para que les puedan dar la leche en polvo. Eso es fehacientemente lo que sabemos por boca del ejército. No nos dan información por parte de Capital Humano todavía para saber
cuál va a ser el próximo destino. Y si hago la cuenta fácil, María Laura, 465.000 kilos de leche en polvo. Si lo divido por el quilaje de camiones, se necesita que aquí lleguen en diferentes oportunidades 77 camiones para trasladar todos estos alimentos. Bueno, ahí estamos siguiendo el primero de los, entonces, Jan, el primero de los envíos. Por supuesto tiene que haber muchísimos más. ¿Vos no tenés información si hoy va a haber más salida de camiones? Por ahora no. Por ahora cuando no. Consultamos con el ejército nos dijeron, obviamente van a llegar más camiones, más gente, pero no nos dio precisiones. Es más, María Laura hoy lo confesó por la mañana, dice, yo no sé con qué me voy a encontrar acá, cuando todos pensábamos que él ya tenía todo listo. Bueno, el ejército llegó a las 8 de la mañana, hicieron su propio inventario. María Laura, ¿a qué me refiero? Ellos controlaron qué van a subir a cada camión, fecha de vencimiento, tomaron fotos, hicieron videos y recién ahí cargaron cada uno de los camiones. Por eso salieron hace minutos, una tarea que duró casi 5 horas. Bueno, una tarea además que tienen que hacer, Jan, de una manera muy prolija, porque como el ejército no es quien hacía estas décadas la distribución de los alimentos, entiendo que nada puede salir mal ya después de todo lo que salió mal, ¿verdad? Tal cual, por eso hacen su propio inventario, también con la custodia de la Gendarmería, que la Gendarmería también hizo lo mismo, Ana Laura. Sí. Vinieron con su gente, tomaron control, sacaron fotos, porque justamente nadie quiere incurrir en ningún error. Y como ustedes mencionaban a Conin deberá rendirle cuentas a Capital Humano, porque tienen que decirle con un detalle específico cuántos kilos de leche en polvo va para cada merendero y comedero. Sé que hay un borrador que está circulando en las redes que tiene que ver con algunos centros que tienen Conin en todo el país y que dice cada quilaje de leche en polvo, a qué comedero y quién es el responsable, con nombre y apellido. Eso también es importante. Sí, vamos a ir repasando, Gaby, cuáles son las provincias, porque esto va, por supuesto, a todas las provincias, al interior del país. Conin tiene una sede, creo que está bien si digo central, en Mendoza. Estamos con Diego Álvarez, que es el director ejecutivo de la Fundación Conin, para que nos cuente, a ver, entiendo que... Diego, buenas tardes. Uy, está en tránsito, Diego, así que probablemente no te veamos mucho. Muteado. Y lo tengamos en off, estás muteado. Nos interesa la información, entendiendo, como dijimos, que Conin no es un lugar donde se distribuyen alimentos, sino que su expertise es otra y es la desnutrición. Contanos qué sabés de todo este operativo que va a los centros de Conin, Diego. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Perdón, pero estoy yendo al centro Conin acá de Mendoza y por un ratito voy a estar en el auto. Espero se escuche bien. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Contanos. ¿Se escuchan? Sí, sí. Hola. Bueno, a ver si lo podemos mientras organizar, porque no nos escucha, hay algún tipo de problema. Pero me parece importante ir nombrando, mientras vemos la primera parte de del reparto de alimentos, las provincias más importantes. Mendoza debe ser una de las más importantes. Mendoza es una de las más importantes. De hecho, hubo alguna polémica ayer de alguien que se enojó porque dice que le van a dar mucho más a Mendoza. La verdad que esto es parte de distribución. No es algo que tiene que ser proporcional a cada uno de las situaciones de pobreza. No, la cantidad de alimentos que se reparten tampoco es que vos podés decir, bueno, esto va para acá, va para allá. Tenés que ser más selectivo. Son 14 provincias las que van a estar distribuyéndose. Buenos Aires, obviamente, va a tener en la provincia de Buenos Aires. Mendoza es otra de las más importantes. Santa Fe, Tucumán, donde estamos trabajando, y también desde Yerbabuena van a estar repartiendo. Y después tenés también Córdoba, por ejemplo, Chaco, Corrientes, Entre Ríos. La mitad del país hay... lugares de Conin donde van a estar repartiendo esta comida. Ahora sí, Diego, aunque sea no te veamos, me parece, porque está complicada la imagen, pero contanos cómo es que Conin se va a ocupar de estos alimentos. Diego Álvarez es el director ejecutivo de la Fundación Conin. Perdón, ¿se escucha ahí? ¿Me sí, escuchan? Perfectamente. ¿No me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, Diego. Ok, listo. Perdón, disculpa, ya llegué al centro Conin y ahora espero que se escuche mejor. Se escucha muy bien. Bueno, he estado escuchando, así que puedo tratar de aclarar un poco algunos comentarios o algunas cosas, o responder preguntas, digamos, ¿no? Hasta ahora lo que sabemos no lo hemos recibido en ninguno de los centros. Estamos nosotros en el de Mendoza, que supongo que por la distancia llegará dentro de unos días. Hasta ahora nos avisaron que esperáramos
los centros Junín que están en el AMBA, y Tucumán porque la cercanía con el centro de acopio de Tafí Viejo, ¿no? Y bueno, estamos esperando, listos nosotros para salir a distribuir, porque el vencimiento es muy próximo y queremos salir a distribuir en el mismo momento en el que nos estén llegando los materiales. La leche, fundamentalmente, porque es leche, ¿no? Es leche. Es leche. La pregunta es cómo lo van a distribuir, cómo van a organizarse, cómo es el operativo, Diego. El operativo es, nosotros tenemos ya alguna experiencia porque es la tarea en otra escala que realizamos habitualmente. Nosotros tenemos en estos 100 centros nuestros de todo el país, atendemos a una cantidad importante de familias y desde hace un tiempo está... Bueno, está tocando mucho el teléfono. Que, ahí está. Bueno, fundamentalmente esperamos tenemos la logística que utilizamos habitualmente para llevar los alimentos a los centros Comín y a los merenderos y comedores. Así que espero, esto es una escala un poco mayor. Es pero mucho espero que salga mayor. todo bien. Entiendo que es mucho mayor, ¿no? Para ustedes. A ver, ¿por qué no comparamos las distintas escalas? Ustedes entiendo que nos reparten esta cantidad de kilos de leche. Por eso la pregunta es cómo van a hacer, cómo se van a organizar, quiénes, así como el ejército está haciendo el reparto de los alimentos, quiénes van a ser los que hacen el reparto de los alimentos de ustedes, en este caso de una escala mucho más grande. Nosotros, sí, recién estaban diciendo que éramos una organización chica, no es tan chica, tenemos más de 500 profesionales nada más distribuidos en nuestros centros y tenemos entre 1.500 y 2.000 voluntarios, así es que no creo que eso sea un problema. Esperemos poder estar a la altura de las circunstancias, pero no lo creo, porque hay que recordar además que no es que vayamos a recorrer grandes distancias. Claro. Nosotros no vamos a distribuir la totalidad de la leche que está en esos depósitos, sino que nos han dado una cantidad determinada que es la que nosotros podíamos distribuir entre los merenderos y los comedores que atendemos. Diego, lo que acabas de decir es muy importante. Yo no tenía esa información. Muy importante. Estás diciendo que no es que toda la leche que hay en este lugar de Villa Martelli es la que va a tener Comín, sino la parte que puede llegar a distribuir. ¿Cuántos kilos son de leche o cuántas toneladas? Yo no sé cuántos kilos son los que están en Martelli, pero nosotros nos preguntaron cuál era la capacidad que teníamos para distribuir. ¿Y cuánto es? Y después nos pidieron incrementar un poco y estamos ahí en las 400.000 kilos más o menos. 400.000 kilos. Que el total es 1 millón, me parece. Por lo cual supongo yo que habrá otras organizaciones que distribuirán o otro dispositivo que dispondrá el gobierno. Y de esos 400.000, les dijeron que todos, la totalidad está a un mes de vencer, ahora vence al principio de julio, o... No, también. Miren, esto también es muy importante recalcarlo. Nos habían dicho que que vencía una pequeña cantidad a fines de junio, una mayor cantidad a fines de julio, primeros días de agosto. Y nos acaban de informar recién, por ejemplo, lo de Tucumán, que tiene vencimiento 17 de septiembre. Eso nos da un poquito más de tiempo, 3 meses para distribuirlo, ¿no? Más de 3 meses. Y en los otros casos, sí, 2 meses, 60 días, por lo cual vamos a salir inmediatamente a distribuirlo. ¿Cuánto se ha agravado por lo que ustedes están sintiendo? Enseguida nos lo va a contar el Observatorio de la UCA con los datos que tiene, el tema de la pobreza y de la indigencia en Mendoza, Diego. Mire, los datos de la UCA, por supuesto que son respetables, sí, pero no da, recuerden que no da por provincia, sino que da un dato nacional. Yo estoy preguntándote el sentir de los que están trabajando en la calle, con la gente. Ok. No, por supuesto que para nosotros en estos últimos años hemos visto un incremento en María Laura de la desnutrición. Debe saberse también que la Argentina no tiene un estudio, una estadística que mida la desnutrición específicamente, por lo cual se infiere por distintos datos, sobre todo los de indigencia, que marcan que es una familia que no tiene los fondos suficientes para cubrir la demanda alimentaria mínima.
pero sí, los últimos años ha aumentado la afluencia en todos los centros CONIN y en el hospital nuestro de Mendoza, donde se tratan los niños con desnutrición grave de todo el país, porque es el único hospital que hace esta tarea, también ha aumentado. Así que sí, va parejo, más acompañando la variable de la indigencia, ¿no? La variable de la indigencia muestra un poco la tendencia que vamos a encontrar nosotros en la desnutrición en la Argentina. Bueno, entendemos que les toca ahora una tarea impensada y la vamos a ir siguiendo de cerca, Diego, así que probablemente te vamos a volver a llamar. La relación que tienen ustedes, la gente de CONIN, con el Ministerio de Capital Humano, ¿es cercana, digo, a Beralvino o con Sandra Petovelo o con Milei? La ministra, no, al presidente por supuesto no lo conozco yo, no lo conocemos, pero yo recibí la llamada personal de la ministra para pedirme esto y me parece, y esta es una opinión ya personal, que en momentos en los que hay urgencia, en un lugar hay gente que la necesita y en otro hay alimentos, no queda otra que ayudar y no lo dudamos un minuto. Sabemos los riesgos, sabemos los comentarios que puede haber, algunos bien intencionados, otros mal intencionados, pero nos mueve la intención de ayudar porque nosotros con esa pobreza, con esa indigencia, convivimos todos los días, la entendemos y tratamos de ayudar. Y me parece a que... ver, recibió el llamado de Sandra Petovelo, entonces personalmente, Diego, te estaba tuteando, te voy a volver a tutear. ¿Lo recibiste vos? No hay problema. El llamado de Sandra Petovelo personal. Sí, por supuesto. Por teléfono, ¿no? Por teléfono, haciendo el pedido de que ustedes distribuyeran los alimentos. Sí. Pero es una doble vía, y esto quiero aclararlo. Es un pedido de que distribuyamos, pero los centros CONIN necesitan leche también todo el tiempo. Es decir, una parte de esos alimentos van directamente también a los centros CONIN, por lo cual a nosotros nos representa una ayuda importante. Por supuesto, por supuesto. Y en ese sentido... Diego, en ese sentido, ¿cómo calificás hasta ahora el trabajo del Ministerio y de Petovelo en el reparto de los alimentos, tanto a CONIN como a los comedores, los movimientos sociales que tanta polémica y tantas rispideces viene generando? No opino de las decisiones políticas hasta acá. Sí sé que esto... A ver, hemos detectado una situación que es grave. Nosotros la vivimos todos los días. Cada día tenemos más niños con desnutrición. Simplemente no tuve ninguna intención ni de pensarlo, ni de poner ninguna objeción, no la tuvimos. Aceptamos, no sé, espero y tenemos todo el compromiso y estaremos a la altura de las circunstancias de esta parte que nos toca, ¿no? Que es esta cantidad de leche para los centros CONIN y para los comedores y merenderos que apadrinamos. Pero me parece muy importante esto que acabas de decir. Yo te estaba preguntando de la data, la información que podía tener CONIN también del tema de la pobreza y la indigencia, y vos acabas de decir una frase que es muy, muy fuerte, que es que cada día tienen más niños con desnutrición infantil. Bien, María Laura, te voy a dar un solo dato. Nosotros hacemos relevamientos en cada lugar del país, en las zonas más vulnerables de cada lugar, ¿no? Es decir, que no es una estadística, esto que voy a decir, extrapolable a la población en general ni al país en general. Pero se mantiene constante y prácticamente no cambia estos números. En cada uno de los relevamientos, en las zonas más complicadas, más vulnerables del país, entre el 31 y el 33% de los niños tienen desnutrición en alguno de sus grados, leve, moderado, grave. Uno de cada 3 chicos en la Argentina tiene algún grado de desnutrición. ¿Te puedo pedir un favor, Diego? Vos podés quedarte en línea porque yo quiero hablar con Agustín Salvia, pero tampoco quiero cortar con vos, porque esta frase que acabas de decir me parece súper fuerte. Esto que viene directamente de la experiencia de CONIN, que ataca la desnutrición, y es que cada día hay más niños con desnutrición. Y Agustín Salvia de la UCA tiene los números que la UCA relevó del primer trimestre de la Argentina. Así que no quiero cortar con Diego, y mientras tanto queremos ver qué es lo que pasa con este primer envío de alimentos simultáneamente. Agustín Salvia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Laura? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí te veo muy iluminado, con mucha luz, con mucho sol. Agustín, ¿escuchaste recién lo que está diciendo Diego, que está con nosotros también, Diego Álvarez?
Sí, ¿qué tal, Diego? Sí, sí, Hola, Agustín, nos ¿cómo conocemos. estamos? Sí, sí. Bien. El problema a nivel, lo nuestro no son esos estudios focalizados que Sí. seguramente en esas áreas vulnerables tienen ese impacto, como Diego bien mencionaba. Lo cierto es que la inseguridad alimentaria severa, que es la experiencia de hambre, afecta a uno de cada 10 hogares urbanos en la Argentina, y Sí. no estoy hablando de las áreas urbanas, y dentro de esos al 14% de los niños de manera severa, es decir, el 14% de los niños quedan registrados en hogares en donde se experimenta la inseguridad alimentaria severa, que es no solo haber reducido alguna dieta alimentaria, alguna comida, bajar la calidad, sino haber experimentado hambre. Obviamente el hambre se puede traducir después en la búsqueda de una solución a esa situación, de esa experiencia. Incluso la alimentación no garantiza la buena nutrición, es decir, las experiencias de hambre o la sensación y el sufrimiento de ese malestar generalmente se sacia, y no quiere decir esto que se sacie con alimentos nutricionales o Claro. nutritivos adecuados. Por lo cual la malnutrición en Argentina está creciendo en el contexto de pobreza. Los hogares tienen que reducir su dieta o cambiar su calidad de los alimentos y buscar alimentos que, aunque sean menos nutricionales, tengan la capacidad de saciar la experiencia y el malestar que genera el hambre. Esa es la situación que estamos teniendo en este contexto, donde no es nuevo el fenómeno, porque también lo sabe Diego, es decir, el fenómeno estructuralmente es crónico en Argentina. Lo que ha ocurrido es que se ha agravado en este aumento de precios y con una cierta situación de estancamiento económico que hace que los sectores informales pobres tengan menos plata para justamente cubrir sus necesidades básicas. La cuestión que vamos a hablar con Diego después, que está con nosotros también, con Diego Álvarez, el director de Coninés, también cómo se revierte y cuánto se puede revertir de un niño desnutrido. Pero antes que nada, son 25 millones, creo que es lo que leí, de personas en la Argentina que no cubren con sus necesidades de canasta básica, ese número. No, la canasta básica es menor. Esto es el aumento de la pobreza se ha devenido fundamentalmente por un aumento de clases medias bajas que han caído sin haber perdido otras capacidades. Pierden capacidad de consumo. 25 millones de personas pobres, entonces. Sí, de ahí tenés que el 30% de ese 55% son pobres crónicos. Son pobres que mantienen la situación crónica de pobreza y dependen fundamentalmente de la economía informal y de los programas sociales. Ese 15%, perdón, ese 20% restante, o depende del nivel que pongamos, son clases medias que han caído en la pobreza, no solo en este último periodo, más en este periodo, pero que vienen cayendo en la pobreza en los últimos 10, 15 años. Claro. Ahora, dentro de ese número del 55,5%, tenés un 17% de la población que se encuentra en situación de pobreza extrema. No cubre el valor de una canasta básica alimentaria tipo, que en todo caso para el mes actual, para lo que fue mayo, está calculada en 400.000 pesos aproximadamente para una familia tipo. Es decir, no llega a cubrir 400.000 pesos una familia de 2 adultos y 2 niños, lo cual lo coloca en la situación de indigencia en mayo, ¿no? Sí. La indigencia se duplicó en el primer trimestre, según los números de la UCA. Casi se duplica, exactamente. 17, tenemos la placa también, 0,5%, es un número enorme. Era 9,6. Es la gente que está en situación más vulnerable, Agustín. Exactamente, y que creció producto, que son esos 8 millones de argentinos que sí vienen siendo pobres crónicos y extremos desde hace mucho tiempo, y son las poblaciones que generalmente atienden con INO, Cáritas, o muchos otros programas que atienden a las poblaciones vulnerables. Lo que ocurre es que cuando baja el nivel de actividad económica en el contexto de baja de consumo de las clases medias, baja también la capacidad de trabajo de los sectores informales. Y esto hace que esos ingresos no lleguen, y lo único que hay, o muy poco lo que hay, son los programas sociales.
y los servicios de comedores o asistencia alimentaria. Sí. Es la población que justamente pobre extremo, ¿no? que se ha creado en Argentina. Pensemos que esos niveles teníamos a mediados de la década 2012, 2017, llegamos a 5 o 6% de esa situación. Y hoy ya tenemos 3 veces más, ¿no? Sí, Más del 15%. Sí. A ver, ¿ustedes tienen alguna dimensión o idea de cuántos son los niños, un porcentaje, un número, los niños que reciben asistencia, digamos, que tienen AUH, que reciben alimentos, que asisten a comedores? Bueno, mira, este es un indicador también del nivel de pobreza, porque la gente no busca esta asistencia si no es porque la necesita. Claro, por eso. Obviamente, si tomamos a los niños de 0 a 17 años, sí. El 35% de los niños está asistido por la tarjeta alimentar, la AUH y la tarjeta alimentar. ¿El 35% de los niños de la Argentina? Sí, correcto. Recibe una tarjeta alimentar y la AUH. Sí. La familia, ¿no? Sí. El 53% recibe asistencia alimentaria en algún comedor escolar. Es un número importantísimo, 56%. El 33% recibe una caja o bolsón de alimentos de un comedor escolar o de un no comedor, de algún sistema alimentario de apoyo. De los niños, Y el 7% de los niños recibe una caja o bolsón de un comedor no escolar. Bueno, es muchísimo. 11%, perdón, ahí te dije 7, es el 11,1%. Recibe algún alimento en un comedor de esos comunitarios, de esos sociales. Sí. 1 de cada 10 niños en Argentina. Bueno, es una situación dramática, ¿no? Porque más allá de que la diferencia que nos acerque el INDEC, igualmente es dramática. ¿Hay algo que quieras decir? Entiendo que estás con poco tiempo, Agustín, y nos parece muy valioso tener la explicación de estos datos y también este concepto de inseguridad alimentaria y de saber de qué país estamos hablando en esta crisis de los alimentos que nos entregaron, ¿no? Exactamente. A ver, yo creo que sí, que mi último comentario tiene que ver con que la situación parece haberse estabilizado en materia de pobreza, pero ser todavía muy frágil en materia de pobreza extrema, de indigencia. Sí. En junio va a venir un aumento de los haberes de los programas sociales importante, lo cual va a compensar buena parte de este proceso, pero va a ser un pequeño veranito, porque lo que va a sacar a esta población de esta situación de mayor emergencia alimentaria es que devenga un proceso de reactivación económica en donde los sectores informales vayan consiguiendo más trabajo. Hoy lo van perdiendo. ¿No? Ayer aquí el obispo Carrara, el vicepresidente de Cáritas, nos explicaba que hay muchas menos changas que van directo a los sectores vulnerables y que a la vez devienen de una clase media que no tiene plata para gastar, ¿no? Y para contratar, no sé, el jardinero, la persona que acompaña a su abuela, porque es grande, digamos, toda la... El cartonero recoge menos cartón, el vendedor ambulante vende menos, hay menos prestadores, es decir, chica el servicio, donde tenías 3 servicios, contratás 1. La clase media viene teniendo ese ajuste y eso produce este efecto de empobrecimiento donde ya los programas sociales no alcanzan. Obviamente, nunca alcanzaron, siempre hubo que trabajar, pero al reducirse el trabajo, lo poco que tienen son los programas sociales. Claro. Y la ayuda alimentaria directa. Ahora, la salida de esto, insisto, es una actividad, una economía que se reactive, empleo para los sectores medios bajos, formales, capacidad de trabajo y de más trabajo para los sectores informales y obviamente un sistema mucho más inteligente de administración de la ayuda y la asistencia social y mucho más eficiente, más transparente, en donde a mi juicio, en mi opinión, no puede estar centralizado desde un ministerio, llámese desarrollo social o capital humano, sino que tiene que ser gerenciado a nivel local por los estados provinciales o los municipios con una adecuada supervisión y fiscalización. Más de cerca, pero que la ayuda social tiene que llegar directa a través de las organizaciones a nivel local y no puede ser que un ministerio en Belgrano y 9 de julio administre
los recursos alimentarios de poblaciones altamente vulnerables. Agustín, una pregunta breve, en parte entiendo que lo estás respondiendo recién sobre el final, porque escuché algunos comentarios ayer y para aclararlo me parece necesario. Ustedes desde la UCA, en febrero, si no me equivoco, habían sacado un informe que daba 60% de pobreza, prácticamente 58%. 57%. 57%. Que esté ahora en 55% obedece a que empezó ese sendero a la baja que decías, pero que es el desafío hacia adelante. Digo, para la confusión, para que no se confundan los números. Sí, el 57 fue el momento más crítico entre enero y febrero. La última quincena de enero, la primera quincena de febrero fue el momento más crítico en materia de pobreza. A partir de ahí comenzó un proceso de caída lenta. Y que el promedio del trimestre 55, y de hecho si tuviéramos que medir ahora, las estimaciones, no son unas mediciones, son simulaciones, estimaciones. Las estimaciones están dando una caída de la pobreza, pero no así de la indigencia. Claro. Agustín, muchas gracias. Espero que en algún momento puedas venir. De verdad, muchas gracias. Bueno, ojalá pronto. Gracias, muchas gracias. Estamos con Diego Álvarez. Diego, estuviste escuchando. Diego Álvarez, ustedes saben que es director de CONIN. Habló directamente con la ministra Petovelo. La ministra lo llamó para pedirle que se ocupe de gran parte de la distribución de la leche en polvo, que está muy cerca de vencer, digamos, una institución que se dedica a la desnutrición infantil y que tiene justamente que, por lo menos aconseja la leche como el alimento clave. Y vos me dijiste, Diego, hace un ratito, antes de hablar con Agustín, que cada vez hay más niños con desnutrición. Toda la información que te acerca Agustín Salvia de la UCA corrobora lo que ustedes están viendo allí en CONIN. Sí, por supuesto. La diferencia quizá es lo mismo dijo Agustín, es que ellos trabajan con grandes universos, ¿no? Y no sé, el muestreo que es impecable. Nosotros hacemos los estudios focalizados en los lugares en donde actuamos. Ahora, te pregunto, ¿qué pasa cuando hay tanta desnutrición con todos estos chicos? Con estos chicos ¿hasta qué punto se puede revertir, digamos, cuando es crónica la desnutrición, por ejemplo? No, la desnutrición crónica ya es difícil de revertir y fundamentalmente ha afectado la talla. La talla, crónica, el tamaño, claro, la altura. Exactamente. Afecta la talla. Ahora, y sé que María Laura lo has dicho varias veces, o has tocado el tema, lo clave para nosotros son los 1000 primeros días, sí, o los 2 primeros años de cada del niño. Sí. Para cualquiera de nosotros, si estamos en una situación difícil y estamos comiendo mal o comiendo menos, es grave, pero no tiene consecuencias permanentes. Correcto. En los niños es en la edad en la que hay que atacar rápidamente el problema. Pero Diego, hay que atacar en ese momento para que no sea crónico. O sea que entiendo que es clave en estos momentos, casi te diría como nación, ¿no? Porque, a ver, creo que la gente no conoce el detalle de lo que pasa más allá de la altura, también en el cerebro de un niño que no está bien nutrido, ¿verdad? No, absolutamente. Es quitarle el elemento que genera en uno de los pocos momentos que hay una explosión del desarrollo neuronal, sacarle el componente que necesita. Sí. Eso invariablemente genera secuelas que hacen que esa persona ya no tenga o no esté en la misma línea de partida que mis hijos o cualquiera de los hijos de ustedes. No parte de la misma línea. Entonces es vital eso. Por eso decían, llamaron a CONIN. Ay, te dejé de escuchar, Diego, a ver si podemos. Es muy interesante todo lo que está diciendo Lucas, ¿no? Muy interesante lo que dice tanto Agustín Salvia como Diego, con los datos y también la importancia de que ahora se ataque esta indigencia que está creciendo. Sí, es el contexto de terapia intensiva bajo el cual el gobierno está operando sobre la economía para tratar de arreglarla. Decía Agustín Salvia, para sacar a la gente de la pobreza y la indigencia necesitamos generar empleo, generar riqueza, generar crecimiento económico. El problema que tiene este gobierno es que para lograr eso tiene que ordenar la macroeconomía y para ordenar la macroeconomía tiene que empeorar la microeconomía.
este es el contexto en el cual opera la política económica. Por eso es muy importante que el gobierno tenga buena gestión en 4 áreas muy sensibles: seguridad, educación, salud y asistencia social. Y quiero rescatar algo que decía Agustín, que es muy importante, porque está muy bien. Ahora uno está viendo al gobierno reaccionar frente a esta crisis de alimentos no estando siendo entregados en un contexto social como el que estamos viviendo, pero me parece que es muy importante que el gobierno también descanse en la relevancia que tiene la relación entre el Estado-Nación, las provincias y los municipios, porque ahí hay una red de infraestructura para poder ejecutar política social. Es decir, el gobierno podría haber repartido los alimentos en gobiernos provinciales proporcionalmente en función de las necesidades, que esos gobiernos también se apalanquen en gobiernos municipales para entregar esos alimentos de manera rápida. Claro, pero también apalancarse en los que saben hacerlo. Y también en Cáritas. Entiendo que hay redes establecidas que sería importante tener en cuenta porque hay 6.000 millones. Todos los estados subnacionales tienen áreas que se encargan de políticas sociales, entonces me parece que esto hace... lo remarco porque justo en este contexto acaba de asumir Guillermo Francos, por primera vez la Argentina no tiene Ministerio de Interior. Y este ha sido un gobierno que ha tenido dificultad en su relacionamiento con las provincias. Me parece que ahí hay un déficit que puede ayudar a mejorar la capacidad de gestión del Estado Nacional. Que el gobierno nacional tenga buena relación con las provincias puede ayudar a la ejecución de políticas públicas. Diego está en el aire, por supuesto, y me voy a Tucumán porque Ana tiene información de lo que pasa en Tafí Viejo. Entiendo que hay una parte de los alimentos que también se va a distribuir en Tucumán, en el Gran Tucumán. Es lo que dijo nuestra periodista allí. No sé si a través de Conin, Diego, ¿es a través de Conin en Yerbabuena? Sí, está recibiéndolo Conin Tucumán. Conin Tucumán. Sí, exactamente. Y ahí teníamos la facilidad de que está a muy poquitos kilómetros del depósito de Tafí Viejo, por lo cual va a ser uno de los primeros más lugares sencillo. va a llegar, ¿no? Pero no es hoy, ¿verdad? ¿Mañana se reparte? Posiblemente Tafí Viejo entregue hoy el ¿sí? Rosario, esto nos han avisado, pero no sabía de este tema logístico, que también quería aclararlo. No, está a muy poquitos kilómetros Tafí Viejo de Conin, Tucumán. De Conin. Por lo cual dejen una parte y vayan acercándole a medida que la vaya entregando Conin. Pero por lo que tenía entendido era hoy. Hoy, posiblemente. Les quiero mostrar y contar qué es lo que está haciendo esta motocam. Por si acaso ustedes se están sumando, la motocam nos está mostrando el camino del primer envío de alimentos que ya está muy cercano a llegar a William Morris. Ahí está Lucas Jerez con otro equipo, por supuesto, esperando esto que es novedoso, es impensado también. Hasta ahora nunca había pasado algo semejante y que tiene una trastienda, Gustavo, que es la trastienda de la justicia, ¿no? Esto primero lo llevó Grabois a la justicia, así como vamos a reconocer que Grabois en su momento también había denunciado los alimentos, el sobreprecio de, ¿te acordás? Los sobreprecios de los alimentos que había comprado Arroyo en el gobierno, y ahora denunció estos alimentos que estaban en estos lugares y que no se repartían. Bueno, a partir de ahí empieza todo, ¿no, Gustavo? Exactamente, por una denuncia que radica Grabois sobre la supuesta retención de alimentos. Ese es el delito que lo investiga el juez federal Sebastián Casanelo. Sebastián Casanelo, a instancias de la fiscal Paloma Ochoa, le dice y le pide al gobierno que le entregue un plan para distribuir, o qué plan tenía para distribuir esos alimentos que estaban acopiados en los depósitos de Villa Martelli y de Tafí Viejo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Presenta un recurso ante la Cámara Federal tratando de revocar la decisión de Casanelo. Esa fue la denuncia, esa fue la presentación que llevó a la audiencia que vimos hoy en la Cámara Federal, que está quedando en abstracto. La orden de Casanelo, con esta imagen que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque el gobierno ya está distribuyendo los alimentos. Lo que podría decir la justicia igual es, no todos. O sea, el reclamo de Grabois va a ser, es la leche, pero falta lo otro. Lo otro que es, gran parte era la yerba.
Y después sí tenés otros alimentos, harinas, lentejas y demás, que hay que ver cómo sigue la cuestión. A ver, en Comodoro Pi sigue Carola. Carola Suárez estuvo relevando todo lo que pasaba. Ustedes saben, una